Hoy vamos a ir de una en una, pasando por varias devociones, tocándolas, pues no con la profundidad que tal vez se requiriera, porque no tenemos tanto tiempo, pero sí vamos a tratar de no ir deprisa, sino de ir bien, de completar etapas más que recorrer camino a zancadas. La primera, por ser la devoción universal de la Iglesia, es el rosario. ¿Por qué es tan importante? De hecho, es, digamos, la única devoción que es de común acuerdo en la Iglesia que representa la mejor forma de oración después de la Santa Eucaristía y de la liturgia de las horas. Después de la misa y después de la liturgia de las horas, que son las oraciones oficiales de la Iglesia, la oración que la Iglesia nos recomienda es el rosario. Yo no sé si con acierto o con desacierto, pero proliferan por ahí multitud de devociones basadas en el rosario. Coronas de dolores, coronas de gozo, coronas de no sé qué, coronas de no sé cuántos, rosario de esto, rosario del otro, rosario de tal. El rosario de la Iglesia, el que recomienda la Iglesia, en el que se contemplan los misterios de Cristo, es uno solo y la propia Iglesia determina cuál es su estructura y qué misterios contiene. Y lo hace a través de los siglos, lo ha hecho con multitud de documentos papales, de documentos oficiales de la Iglesia, y el último, que es de Juan Pablo II, la carta encíclica Rosarium Virginis Mariae, se les va después a compartir, tanto en PDF para el que se la quiera descargar directamente, como el link de la página del Vaticano para el que no quiera descargarse el documento y prefiera leerlo en red. Ese documento, el último escrito sobre el rosario, ya les digo, fue con Juan Pablo II, San Juan Pablo II, recoge toda la tradición histórica de la Iglesia en torno al rosario. Y, por supuesto, desmitifica, cosa que ya es muy importante, algunas cosas. Les pongo, por ejemplo, es de la piedad popular, es de la tradición que María bajó del cielo con un rosario en la mano y se lo entregó a Santo Domingo de Guzmán. No es cierto. Los dominicos fueron los grandes promotores del rosario, pero el rosario ya existía antes de Santo Domingo. De hecho, es una oración que se pierde en el tiempo. Su origen es incierto y ha ido sufriendo a lo largo de la historia ciertos cambios. Pero es verdad que los dominicos fueron los grandes impulsores del rosario, los que promovieron su devoción. El origen posiblemente está en los monjes iletrados, los monjes de los monasterios de clausura, que no sabían leer o escribir, que generalmente no sabían leer, y que la mejor forma de poder seguir oraciones en el campo y eso, que no eran los salmos, era el rezo del rosario. Su composición actual, es decir, 50 Ave Marías, en grupos por misterios, ¿verdad? Un Padre Nuestro, un Gloria y 10 Ave Marías, es agrupadas de 5 en 5 según el orden de los misterios. Eso es bastante reciente. De hecho, San Juan Pablo II le incorporó el último tramo de misterios, los misterios luminosos con los misterios de luz. Vale. ¿Qué compone el rosario? Yo aquí posiblemente los voy a desilusionar, pero el rosario son 5 Padres Nuestros, 50 Ave Marías y 5 Glorias distribuidos en un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Gloria. Contemplación del misterio antes del Padre Nuestro. Ya Pablo VI, repitiendo palabras de San Juan 23, San Pablo VI y San Juan Pablo II, dicen, el rosario es una oración contemplativa, donde su ritmo pausado, aquí va el primer aviso a los que corren, rezando el rosario. Es gente que no respira hasta que acaba el misterio. En que su ritmo pausado permite contemplar el misterio que se ha propuesto en esa decena.
Lo importante del rezo del rosario no es el número de oraciones, es contemplar el misterio. Porque eso es de lo que se trata. Ahora hay 20 misterios de la vida de Cristo, de la vida humana y de la vida resucitado, que se contemplan, que se nos dan para la contemplación. Y eso requiere hacerlo con tranquilidad. No hay ninguna norma sobre cómo se inicia. Hay recomendaciones, pues iníciese con un credo o iníciese con un acto de contrición, pero no es parte del rosario. Es una recomendación. Y lo pueden ver si entran en la página del Vaticano dedicada al rosario, que verá que les propone una serie de cosas. Pero la carta encíclica lo explica. El rosario son un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria, con la contemplación de un misterio. Eso es el rosario. Repetido 5 veces o 20 veces, dependiendo si se reza solo uno de los tramos, uno de los tiempos del rosario, o si se reza el rosario con los 4 grupos de misterios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo disfrutarlo? Pues despacio, sintiendo lo que decimos y viviendo. El rosario es cristocéntrico. Se reza con María, pero no se le reza a María. Porque lo que se contempla en el rosario son los misterios de Cristo donde participa María. Por eso María es quien nos acompaña durante el rezo del rosario para enseñarnos a través de sus ojos, a través de su experiencia, a través de su amor, los misterios del Hijo. Pero los misterios del rosario son los misterios del Hijo. Incluso los misterios, pues como es la ascensión, la asunción de María y la coronación de María, son misterios del Hijo. El Hijo es quien asunta a su madre, sube a su madre para tenerla en su compañía. Es el Hijo, con la Trinidad, quien corona a María. María no se corona sola. El misterio no es que María sea coronada. El misterio es que en María se corona a la Iglesia. Por eso es un misterio de Cristo, no de María. María es el sujeto del misterio, pero el objeto del misterio, para lo que sirve el misterio, es para ver contemplada la coronación de la Iglesia. En la asunción de María está anticipada nuestra propia asunción. Es la Iglesia quien es asunta al cielo, personificada en María. Por lo tanto, María es el sujeto, pero no el objeto de la contemplación del rosario. Los misterios los propone la Iglesia, pero como lo van a ver en la propia carta, en la Virginis Mariae, dice que obviamente el rosario es una oración flexible que no está sujeta a normas de la liturgia universal. Y le pongo un ejemplo. Imagínense que el día de la Natividad del Señor cae en viernes. Aunque ese día lo propio son rezar los misterios dolorosos, lo normal es que recemos los misterios de gozo, que son los que corresponden al día que estamos celebrando. Imagínense que llega el día de la Epifanía, el día de Reyes o el día de Magos, pues lo normal sería que rezáramos los de gozo, lo que tienen que ver con el nacimiento del Señor. Y en el último podemos sustituir a Jesús perdido y hallado en el templo por Jesús adorado por los magos. Porque lo que se trata es que tenga sentido espiritual, no simplemente el cumplimiento de una costumbre, el cumplimiento de una norma. El rosario es una fuente inagotable de vida contemplativa, de vida de oración interior, se rece juntos o se rece individualmente.
Si uno propone la primera parte de la oración y los otros la segunda, eso corresponde a las costumbres. Si todos rezan todos juntos, corresponde a las costumbres. Hay muchas formas de rezar el rosario. Eso no importa. Lo que importa es el sentido profundo de oración que habría que observar durante el rezo del rosario. Los 4 enemigos o 5 enemigos grandes de la oración del rosario. El primero es olvidarnos de lo que tiene la máxima importancia, que es el misterio. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Unos segundos siquiera para pensar en la encarnación. Un momento. Hasta incluso hay algunos libritos de esos del rosario que vienen muy bien porque tienen imágenes del misterio que se contempla, que no estaría de más mirarlo mientras se contempla. Si tienen ustedes en su casa, pues yo qué sé, un crucifijo, aprovechen a mirarlo cuando están hablando de Jesús y a contemplar el misterio de Jesús. Porque hay veces que tenemos la casa llena de objetos religiosos que son de puro adorno, porque al final no sirven para lo que sirven, que es para centrar la oración. El rosario es la oración de los caminantes, de los que esperan, de las noches de insomnio, de la vigilancia de un enfermo en el hospital, la espera en la cola del dentista. Porque ni siquiera hace falta físicamente el rosario, el objeto, porque se puede contar con los dedos. ¿Verdad? O sea, es una oración que el cuentacuentas, nunca mejor dicho, la calculadora que nos recuerda por dónde vamos, no es un objeto determinante. Sí es verdad que por tener la cruz, para nosotros es un objeto de veneración, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque puedo contar con los dedos. Porque lo importante en el rosario es la contemplación del misterio. Y decía Pablo VI en una frase que a mí me encanta, y el suave rum rum de las Avemarías mientras contemplamos el misterio. Las Avemarías son la musiquilla de fondo que nos permite comprender el misterio. Fíjense qué poético. Pablo VI, la mayoría de la gente no lo ha leído porque era, pues en aquella época no era costumbre leer lo que dicen los papas, pero todos los documentos de Pablo VI son poesía pura. Son de verdad, no parece un teólogo, parece un poeta, un hombre de una ternura al escribir. Y de esta forma describe las Ave Marías, las 10 Ave Marías de los misterios del Rosario. Son la música que acompaña la meditación del misterio. Otro defecto cuando se reza el rosario es sentir que tengo la obligación de rezarlo. No, mira. Yo no sé en sus países, pero en mi país se dice que a la fuerza ni para comer. El rosario es un acto de amor. Por lo tanto, no puede haber una obligación de rezar el rosario. Nosotros, los de Betlemitas, lo tenemos en nuestras constituciones. Pero yo no puedo decir que rezo el rosario cada día por obligación constitucional, porque me falta el amor, que es el motor de las oraciones. Yo no rezo todos los días el rosario porque está en mis constituciones, sino porque quiero adentrarme en los misterios de Cristo, para vivir más cristificado, para acercarme más a Cristo, para que cuando llego a la Sagrada Eucaristía la entienda mejor gracias a la contemplación de los misterios del rosario. El objeto, da igual que sea grande que chico, negro que blanco, largo que corto, lo importante es el uso que le damos. Y es no tener que estar atentos, distraídos, de por qué Ave María voy, por las 7, por la 8. Para eso tenemos las cuentas, para no tener que distraernos.
Hemos dicho que es una oración contemplativa que la caracteriza su calma. Es una oración que su función fundamental es contemplar el misterio. Tercero, es una oración por amor. Es una oración que se hace por amor a los misterios del Señor, por amor a María, junto a la que nos sentamos a rezar el rosario. Una cuarta cosa que les pediría es que a lo largo de la historia la Iglesia ha llenado el rosario de beneficios, de gracias, entre ellos de indulgencias. Pero no lo utilicemos como una especie de máquina de crédito, ¿verdad? Le voy a rezar el rosario porque me trae beneficios cara al futuro, que por si no me basta con la misericordia de Dios y necesito ayudas, que la haga el rosario. Porque entonces estaríamos haciendo un comercio. Estaríamos ganando cosas a través de un acto de amor. Por lo tanto, el rosario lleva aparejada indulgencias y beneficios de orden espiritual, pero esa no es la razón por la que lo rezamos. Lo rezamos por amor. Y una quinta cuestión es buscar esos momentos donde necesitamos orar, pero las circunstancias pues no lo permiten bien. Y les ponía esos ejemplos de la cola del dentista, el viaje al trabajo por la mañana o de regreso, la espera en casa, el insomnio por la noche, me despierto, no me duermo, voy a rezar el rosario. Si solo rezo 2 misterios porque me quedo dormido, faltándome 2 Ave Marías del segundo misterio, pues bendito sea Dios. Porque mi intención era llenar el tiempo vacío con una oración. Hasta donde el Señor me ha permitido que me vuelva el sueño y que descanse, pues he estado orando. Esas son las características del rosario. Mi consejo personal es que vayan a la pureza del rosario y dejen un poco de lado todos esos nombres nuevos que hemos encontrado para el rosario y que a veces lo único que nos parece es que es una especie de supermercado donde vamos a elegir lo que más nos gusta. Que si el rosario misionero, que si el rosario de no sé qué, que si el rosario de no sé cuántos. Y hay personas que lo rezan por separado como si fueran cosas distintas. El rosario es una oración de la Iglesia y lo demás son devociones secundarias al rosario, pero no son el rosario en sí mismo. ¿Vale? Estos conceptos. Y por cierto, por si alguna de ustedes lo cree, lo digo porque a mí la vida, gracias a Dios, nunca ha dejado de sorprenderme. Cuando yo vivía en Tenerife había una señora que rezaba el rosario con 4 rosarios, 2 en cada mano, porque estaba convencida de que así rezaba 4 veces. Es decir, pasando las 4 bolas era 4 veces la oración. Ya les digo yo a ustedes que no. Bueno, una oración hecha con el corazón, hecha en calma, hecha con tranquilidad y hasta donde llegue. Hay veces que, pues un rosario, a lo mejor 2 misterios por la mañana, 1 al mediodía y 2 por la tarde, porque es el tiempo que hemos tenido, el que hemos podido y en el que nos hemos ocupado. Lo importante es esa intencionalidad del rosario. No es, Dios no está arriba con una calculadora diciendo, a ver, que le falta medio misterio, este rosario no vale. No hagamos a Dios el más mezquino de los seres humanos, ¿de acuerdo? Otra devoción muy frecuente en la Iglesia son las novenas. Novenas viene de 9. Eran 9 días, generalmente anteriores, en los que se viene preparando la fiesta. Siempre las novenas tienen esa dimensión de ser 9 días de oración preparando una fiesta, preparando un hecho en concreto. Hay veces que pues no da tiempo por las fechas, pues les pongo el caso nuestro. La patrona de nuestra orden es Nuestra Señora de Belén, que se celebra el 1 de enero.
el 1 de enero no nos da tiempo a hacer una novena porque 7 días antes ha sido la Natividad del Señor y por lo tanto no podríamos obviar la Natividad del Señor por la fiesta del 1 de diciembre, del 1 de enero, perdón. En esos casos se sustituye por un triduo, que son 3 días. Es el mismo sentido, pero en lugar de 9 se hacen 3. Es decir, que la novena es, digamos, la versión larga del triduo, que es la versión corta. Hay otra cosa que no en todos los países se hace, en el mío sí, que son los quinarios. Los quinarios son 5 días de oración previos, pero exclusivamente están dedicados a las hermandades de penitencia y a los días de la Cuaresma, las preparaciones, sobre todo de las procesiones. Los días previos, normalmente las hermandades hacen una serie de ejercicios, de total, esos son los quinarios. No es habitual que se celebren quinarios fuera de esos hechos en concreto que rodean a la Semana Santa. Por lo tanto, novenas y triduos son días en los que, o bien a través de rosarios, o bien a través de misas, nos vamos preparando para la fiesta que viene. Si es la fiesta de un santo patrono, pues lo normal es que durante esos 9 días se haya leído o se haya comentado algo del patrono. Eso es lo que tiene importancia. Si además se quieren hacer 50 oraciones para estar 2 horas de novena, pues si se hacen con corazón están bien. Pero la novena es para conocer más del santo, para conocer mejor de la fiesta. Se hace una novena, la novena de la Navidad, de la Natividad del Señor, que son, por ejemplo, en el caso de Centroamérica y de España, no recuerdo si en Sudamérica también se hace, que son las posadas, que es una novena, las posadas son una novena, son preparando la venida del Señor. Lo normal en esas novenas pues es leer, por ejemplo, el Evangelio del día, que tiene el sentido. Sí, la novena va a ser, pues, por el Corpus Christi, los 9 días anteriores, las lecturas tendrían que tener ese sentido, el sentido eucarístico, ¿verdad? Para que nos vayamos centrando al misterio con el que nos preparamos. Serían episodios preparatorios. Y luego están las novenas a los difuntos que se celebran después. Obviamente no se puede celebrar antes porque tendríamos que adivinar exactamente qué día se va a morir el difunto. Y son días como para unirnos en oración y recomendarle el alma a Dios y la paz a la familia. No se nos olvide que en la novena por los difuntos, yo me atrevería a decir que la oración por las familias es tan importante como la oración por el difunto. Es decir, que el Señor les dé la claridad para ver que Él se marcha a encontrarse con el gozo eterno y nosotros que lloramos su pérdida, que lo hacemos por egoísmo, pero es normal que lloremos su pérdida, estemos tranquilos y estemos con la tristeza lógica, pero con la esperanza siempre abierta. Otra devoción característica son los escapularios. Los escapularios se llaman así porque se colocaban sobre las escápulas. Las escápulas son esos huesos que tenemos atrás de la espalda que articulan los brazos, ¿verdad? Y como normalmente se llevaban en un trozo de tela por delante y un trozo de tela por detrás, como se pasaba por las escápulas, se le daba el nombre de escapulario. Los escapularios generalmente son propios de ciertas devociones, como que llevan los terciarios franciscanos, la orden tercera de los franciscanos, en la orden que yo pertenezco, nuestros terciarios también llevan escapularios, y luego está el más conocido, como es el escapulario del Carmen, o el de los corazones, Sagrado de Jesús, Inmaculado de María, que también lleva mucha gente. Indudablemente es como querer ponernos al santo y a lo que representa, a la cruz, a Jesús, por delante y por detrás, para como envolvernos en él, ¿verdad? Esa es la sensación. Yo creo que es un error y muy grave atribuirle propiedades mágicas como que me va a defender de los enemigos. De los enemigos me tengo que defender yo a través de la fe. Un trozo de tela, por mucha agua bendita que le hayan echado y por muchos bordados que lleve, no va a evitar mis malas acciones ni mis malos pensamientos. Si no lo llevo con una fe
radical en lo que representan, no en el objeto, en lo que representan. Hay veces que en las redes leo, mejor dicho, comentarios de esos como que alguien dice que la Virgen prometió que a quien llevase el escapulario de no sé qué nunca iría al infierno. Pues miren, dedíquense ustedes a pecar y pónganse el escapulario, ya lo tienen garantizado. Hay que ser sensatos con esas cosas. Quien lleva un escapulario con la devoción que se requiere para llevarlo, pensando en lo que lleva y viviendo cristianamente, claro que está libre de las penas del infierno y hasta el purgatorio y puede llegar directo a la gloria de Dios. Pero no es el objeto, es nuestra vida. Yo llevo el rosario colgado a la cintura y la natividad del Señor sobre el pecho, pero puedo llevarla como un adorno o puedo vivir con la natividad del Señor sobre el corazón, que es para lo que dice mi fundador que nos tenemos que llevar el escudo, para que la natividad del Señor esté siempre sobre nuestro corazón. La costumbre de ponerlo al lado izquierdo, porque antiguamente siempre se ha pensado que el corazón estaba a la izquierda, aunque en realidad está en el centro, pero se pensaba que era a la izquierda, y la costumbre es ponérselo a la izquierda. Pero el sentido es ese. Pero a mí no me va a salvar, no me va a llevar a la vida eterna, no me va a hacer mejor persona colocarme un bordado o colocarme una chapa metálica. Mirarla y pensar en ello, cumplir lo que significa y vivir de acuerdo al rosario que llevo en la cintura y a la natividad del Señor que llevo sobre el pecho, es lo que me va a hacer alcanzar las gracias. Es lo que me va a hacer ir a los brazos de Dios. Es lo que me va a librar de los errores y lo que me puede conceder la vida eterna. Pero no es el objeto, es vivir de acuerdo al objeto. Ponernos una cruz al cuello no garantiza que seamos cristianos, solo que nos hemos puesto una cruz. En muchos países, las bandas de delincuentes se caracterizan por tatuarse imágenes devocionales, rosarios o por llevarlo al cuello. Eso no garantiza absolutamente nada. Hay gente que se pone el rosario al cuello y es un puro adorno, porque después su vida no corresponde a eso. Hay gente que roba con un rosario al cuello. Hay gente que coquetea con una señora casada o con un señor casado con un rosario al cuello. Hay quien miente descaradamente con un rosario al cuello. Eso no significa nada si yo no le doy significado en mi vida. Me atrevería a decir que si viviéramos como cristianos no nos harían falta los signos de ser cristianos. La gente se daría cuenta. Nos los ponemos porque muchas veces nuestra vida no se ajusta. Igual les digo, los escapularios es una forma devocional ausente de toda magia. No garantizan nada, ni escudo de nada, ni defensa de nada. La fe en lo que pueden representar, en quien está representado, eso sí que nos puede servir de escudo contra el mal, pero no el objeto. Yo tengo una foto de mi madre, pero el papel no es mi madre. Eso lo tenemos que tener claro. Es solo un recordatorio. Si yo la recuerdo o no, me da igual si la foto es bonita, si es fea, si está vieja o si está nueva. Pero si yo solo la tengo de decoración encima del mueble, me da igual tener la foto de mi madre que la de la vecina de enfrente, porque para mí no significan nada. Las procesiones, los viacrucis, entran en ese mismo camino o en esa misma dinámica. Veo que voy un poco apurado de tiempo, hablaré así rápido y el próximo día las
las extendemos un poco más. Las procesiones son catequesis en la calle. Aunque las hayamos convertido muchas veces en puro folclore, en reclamo turístico y en exhibición de poderío económico. Pero la única razón de una procesión es una catequesis dirigida a aquellos que no frecuentan la iglesia, que no frecuentan los sacramentos. Exactamente igual que el Vía Crucis. Es un recuerdo de la vía dolorosa, de la pasión del Señor. Y se ha de hacer pendiente en lo que significa cada una de esas estaciones, con independencia de los cantos, de las oraciones y demás. Yo no sé si en el cantoral de su pueblo, de su comunidad o de su arquidiócesis estarán, la mayoría tienen los cantorales propios, ¿no? Casi todos los cantorales de casi todas las conferencias episcopales hay un canto en Semana Santa, en los Via Crucis sobre todo, que han retirado la primera estrofa porque carece de sentido, a pesar de ser la más popular de todas. Y es esa del perdona a tu pueblo, Señor, no estés eternamente enojado. ¿Cómo podemos decir esa barbaridad? Si ni siquiera yo soy capaz de estar eternamente enojado, ¿cómo se lo puedo atribuir a Dios? Entonces, una obra piadosa puede llevar por costumbre algo que contradice el amor de Dios. ¿Cómo puedo yo suponer que Dios va a estar eternamente enojado? O sea, que es capaz de estar para siempre enfadado conmigo. O no he entendido el amor de Dios, o lo digo solo por costumbre. Pues como estamos ya apurados de tiempo, no porque yo esté apurado, sino porque es el tiempo de comenzar la parte de las preguntas. Si les parece, continuaremos hablando un poco más de las procesiones y de los Via Crucis en el próximo día.